Buenas noches con todos. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre los 4 diferentes tipos de distribución, que están conformados por Maca Gómez Odalis, Ávila Quesada Selene, Carpio Suárez Nivaldo y mi persona, Simón Molina Salva. Vamos a empezar con distribución binomial. Una distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que describe el número de éxitos al realizar n experimentos independientes entre sí, acerca de una variable aleatoria. Vamos a ver sus propiedades de la distribución binomial. En cada ensayo, experimento o pruebas, solo son posibles dos resultados, éxito o fracaso. La probabilidad del éxito ha de ser constante. Esta se representa mediante la letra P. La probabilidad de que salga cara al lanzar una moneda es de 0,5 y esta es la constante, dado que la moneda no cambia en cada experimento y las probabilidades de sacar cara son constantes. La probabilidad de fracaso ha de ser también constante. Esta se representa mediante la letra Q igual 1 menos G. Es importante fijarse que mediante esa ecuación, sabiendo P o sabiendo Q, podemos obtener la que nos falte. El resultado obtenido en cada experimento es independiente del anterior. Por lo tanto, lo que ocurre en cada experimento no afecta a lo siguiente. Los sucesos son colectivos, exhaustivos, es decir, al menos uno de los dos ha de ocurrir. Si no es hombre, es mujer. Y si se lanza una moneda, si no sale cara, ha de salir cruz. Los sucesos son mutuamente excluyentes, es decir, no pueden ocurrir dos al mismo tiempo. No se puede ser hombre y mujer al mismo tiempo o que al lanzar una moneda salga cara y cruz al mismo tiempo. La variable aleatoria que sigue una distribución binomial se suele representar como la siguiente fórmula, que podemos apreciar, donde n representa el número de ensayos o experimentos y p la probabilidad de éxito. Podemos ver la fórmula de distribución binomial representada en la imagen, donde n es el número de ensayos o experimentos, x será el número de éxitos, p probabilidad del éxito y q probabilidad de fracaso, que es 1 menos p. Es importante resaltar que la expresión entre corchetes no es una expresión matricial, sino que es un resultado de una combinatoria sin repetición. Este se obtiene con la siguiente fórmula, que es la que vamos a utilizar en los ejemplos. Aquí tendremos un ejemplo que dice, imaginemos que un 80% de personas en el mundo ha visto el partido de la final del último Mundial de Fútbol. Tras el evento, 4 amigos se reúnen a conversar. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de ellos hayan visto el partido? Vamos a empezar definiendo las variables del experimento. Que n es igual a 4, que es el total de muestras que tenemos. X será igual al número de éxitos, que en este caso es igual a 3, dado que buscamos la probabilidad de que 3 de los 4 amigos lo hayan visto. P igual probabilidad de éxito, que es 0,8, y Q probabilidad del fracaso, que es 0,2. Este resultado se obtiene al restar 1 menos P. Tras definir todas nuestras variables, simplemente sustituimos en la fórmula. Empezamos sustituyendo, donde va n, que es el total de la muestra que tenemos, vamos a sustituir en todo donde tengamos n, sustituimos el 4. Ponemos el 4. En las x vamos a poner el 3, porque estamos buscando la probabilidad de que 3 de los 4 amigos lo hayan visto. El numerador del factorial se tendría que multiplicar 4 por 3 por 2 por 1 es igual a 24. Y en el denominador tendríamos que 3 por 2 por 1 es igual a 6. Por lo tanto, el resultado del factorial sería 24 sobre 6 igual a 4. Fuera del crucete tenemos dos números. El primero sería 0,8. 0,8 es 3 igual a 0,512 y el segundo 0,2, dado que 4 menos 3 es igual a 1 y cualquier número elevado a 1 es el mismo.
Por lo tanto, nuestro resultado final sería 4 por 512 por 0,2, que podemos ver el igual. Si multiplicamos por 100 nuestro resultado, tenemos que la probabilidad del 40,96% de que 3 de los 4 amigos hayan visto el partido de la final del Mundial. Entonces, esa será nuestra probabilidad, 40,96%. A continuación, mis compañeros te van a seguir con el tema. Gabriel Carpio Suárez, pertenezco al grupo 4.3 de la materia estadística descriptiva. El tema que vamos a tratar es la distribución hipergeométrica. Para comenzar, ¿qué es la distribución hipergeométrica? La distribución hipergeométrica es una distribución discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo cuando se conoce el número total de elementos en la población de la cual proviene la muestra. Cada elemento de la muestra tiene dos resultados posibles. Esto puede ser que sea un evento o un no evento. Las muestras no tienen reemplazo, por lo que cada elemento de las muestras es diferente cuando se elige un elemento de la población. No se puede volver a elegir. Por lo tanto, eso quiere decir que la probabilidad de que un evento sea seleccionado aumenta con cada ensayo, presuponiendo que aún haya sido seleccionado. ¿Para qué es útil la distribución hipergeométrica? Esta es especialmente útil en todos aquellos casos en los que se extraigan muestras o se realicen experiencias repetidas sin devolución de elementos extraídos o sin retornar a la situación experimental inicial. Esto es una distribución fundamental en el estudio de muestras de poblaciones pequeñas. Y en el cálculo de probabilidades de juzgar al azar tiene grandes aplicaciones en el control de calidad para procesos experimentales en los que no es posible retomar a la situación de partida. Las consideraciones que debemos tener en cuenta en una distribución hipergeométrica es que el proceso consta de n pruebas separadas o separables de entre un conjunto n de las pruebas que son posibles. Cada una de las pruebas puede dar únicamente dos resultados mutuamente excluyentes. El número de individuos que representan las características A éxitos es K, o también se lo conoce con la letra C. En la primera prueba, las probabilidades son PA y PA igual Q, con P más Q que es igual a 1. A continuación vamos a observar la fórmula de la distribución hipergeométrica. Tenemos que la probabilidad de x, que es px, que es de la distribución hipergeométrica, donde las variables que tenemos son n mayúscula, n minúscula, c o k y x, donde n mayúscula es el tamaño de la población, n minúscula es el tamaño de la muestra, c o k son todas las cantidades de elementos que cumplen las características deseadas, y k es el número de éxitos, es decir, el que tiene las condiciones de lo que pida la situación. Los experimentos que tienen este tipo de distribución tienen las siguientes características. Al realizar un experimento con este tipo de distribución, se esperan dos tipos de resultados. La probabilidad asociada a cada uno de los resultados no son tan constantes. Cada ensayo o repetición del experimento no es independiente a los demás. El número de repeticiones del experimento n es constante. A continuación vamos a proceder un ejercicio para aplicar la teoría. El ejercicio nos dice lo siguiente. En una jaula hay 30 pericos rusos y 20 pericos chinos. Si extraemos 10 pericos al azar, calcular la posibilidad o la probabilidad de que 3 de ellos hablen chino. La característica deseada es de que hablen chino, o sea, esa es la condición que debe cumplir. Extraemos los datos y como ya sabemos, n es el número de la población, entonces tenemos que la población total es de los 30 pericos rusos más los 20 pericos que hablan chino. Entonces sería 50. N minúscula es el tamaño de la muestra. La muestra es la cantidad que va a tomar, que en este caso son los 10 pericos que toma al azar. Entonces n minúscula es 10. Tenemos C, que son el número es el total o las cantidades de elementos que cumplen con la característica deseada. Entonces los que hablan chino son 20.
Todos esos cumplen con la característica deseada. Y X es la cantidad de éxitos. Entonces, la posibilidad de que 3 de ellos salgan que hablen chino. Entonces, esa es la cantidad exitosa. Entonces, X es igual a 3. Entonces, como tenemos la fórmula que es C sobre X, entonces tenemos 20 sobre 3 y tenemos N menos C, que sería 50 menos 20 sobre N menos X, 10 menos 3. Entonces, y aquí en el denominador tenemos que la fórmula nos dice que N mayúscula sobre N minúscula, 50 sobre 10. Entonces, como nos quedó 20 entre 3 por 30 entre 7 sobre 50 entre 10, entonces vamos a hacer 20 combinación con 3 por 30 combinación entre 7 y 50 combinación entre 10. Tenemos que la fórmula de la combinación es n combinación r, que es igual a n factorial sobre r factorial en la multiplicación de la diferencia de n menos r factorial. Entonces, entre la combinación de 20, entre 20 combinación de 3 tenemos 20 factorial. En el numerador y en el denominador tenemos 3 factorial, que multiplica a la diferencia de 20 menos 3 factorial por la combinación de 30 entre 7, que sería 30 factorial en el numerador, y en el denominador tenemos 7 factorial, que multiplica a la diferencia de 30 menos 7 factorial. En el denominador de la fracción general tenemos la combinación de 50 combinación con 10. En el numerador de aquí tenemos 50 factorial y en el denominador tenemos 10 factorial por la diferencia 50 menos 10 factorial. Entonces ponemos todo eso en la calculadora, como podemos observar aquí, y nos da un resultado de 0,2259, y esa sería la probabilidad de que 3 de los pericos seleccionados entre 10 con una población total de 50 es de 0,2259. Muchas gracias. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema distribución de probabilidad de Poisson. Mi nombre es Odalis Macas y como primer punto vamos a ver la definición de este tema. ¿Qué es la distribución de Poisson? Es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta que nos proporciona la probabilidad de que ocurra un determinado suceso un número de veces, K mayúscula, en un intervalo determinado, ya sea de tiempo, distancia, área y volumen, o alguna otra unidad similar o derivada de esta. Tenemos que tener en cuenta que nuestra variable aleatoria discreta puede tomar valores de 0, 1, 2 o sucesivamente. Tenemos que tener en cuenta también que U es la media del número de sucesos en el intervalo que estemos tomando, ya sea de tiempo, distancia o volumen, o sea, depende del intervalo que nos plantea el ejercicio. Se debe cumplir la condición de normalización, donde probabilidad de X es igual a 1. La desviación típica es la raíz de U. Cuando realizamos un experimento contando sucesos y obtenemos un valor X, su error vendrá determinado por la raíz de X. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de la distribución de Poisson que se emplea para describir varios procesos. El número de autos que pasan a través de un cierto punto en una ruta durante un periodo definido de tiempo. El número de errores de ortografía que uno comete al escribir una única página. El número de llamadas telefónicas en una central telefónica por minuto. El número de servidores web accedidos por minuto. El número de defectos en una longitud específica de una cinta magnética. Otro ejemplo es el número de mutaciones de determinada cadena de ADN de cierta cantidad de radiación. El número de defectos por metro cuadrado de tela. Y por último, el número de estrellas en un determinado volumen de espacio. Aquí tenemos la función matemática que nos permitirá resolver esta distribución de Poisson. Como podemos ver aquí, K es el número de veces que se repite un suceso. Entonces tendríamos la probabilidad de que nuestro suceso, aquí está, se repita un K, o sea un número de veces. Esto será U elevado a K por E elevado a la menos U, y todo esto dividido por K factorial. Teniendo en cuenta que U es el número medio de veces, como lo vimos anteriormente, es el número medio de veces que ocurre nuestro suceso en el intervalo de tiempo, longitud o área. Y que la E es una constante que es igual a 2,71.
Lo más habitual en las distribuciones de probabilidades de Poisson es que se estudie el intervalo de tiempo, pero también se suele usar en intervalos de área y longitud. A continuación vamos a ver un ejercicio para explicar mejor este tema. En un hospital de una importante ciudad se está estudiando los nacimientos de los bebés varones. Se sabe que en una semana nacen una media de 7 varones. Entonces nos piden calcular. Como primer punto, la probabilidad de que nazcan 3 varones en una semana. Y como segundo punto, la probabilidad de que nazcan menos de 3 varones a la semana. Entonces, el suceso que vamos a estudiar es el nacimiento de un bebé varón. Entonces nos están preguntando que en una semana, o sea, nos están diciendo que en una semana nacen una media de 7 varones. O sea, este es el valor de U. Y este es el suceso que vamos a estudiar, el nacimiento de bebé varón. Recordemos que siempre nos darán el valor medio referente a nuestro intervalo de tiempo. Entonces, como primer ítem tenemos la probabilidad de que nazcan 3 varones en una semana. Entonces, analizando tenemos que la probabilidad de que nuestra variable aleatoria discreta X valga 3, es decir, que hayan 3 nacimientos de varones. Entonces, aplicando la fórmula nos quedaría E elevado a los menos 7 por 7 elevado a los 3 varones dividido para K factorial, que serían los 3 varones. Realizando esto nos queda un total de 0,052 y esto llevándolo a porcentaje nos daría el 5,2% de probabilidad de que nazcan en una semana los 3 varones. Realizando el ítem 2, que nos decía la probabilidad de que nazcan menos de 3 varones a la semana. Entonces, analizando este punto, nos queda que la probabilidad de que X sea menor que 3, entonces no podemos poner menor o igual que 3. Entonces, sería el caso de que no nazca ningún bebé a la semana, más la probabilidad de que nazca un bebé a la semana, más la probabilidad de que nazcan 2 bebés a la semana. Podríamos sumar más probabilidades, pero la condición nos dice que serían menos de 10. Entonces, aplicando la fórmula en cada una de estas probabilidades, nos sale un total de 0,029, que eso, llevándolo a porcentaje, nos dice que hay un 2,9% de probabilidad, o sea, hay menos probabilidad de que nazcan menos de 3 niños a que nazcan 3. Entonces, a continuación vamos a ver 2 requisitos importantes dentro de esta distribución de Poisson. Como primer punto tenemos la aleatoriedad. Y como segundo, que es muy importante, los sucesos que ocurren en nuestro intervalo de tiempo, longitud o área, deben ser independientes. Aquí un ejemplo rápido y claro. Vamos a suponer que estamos estudiando dentro de una institución y que un alumno se contagia al COVID. Entonces, el suceso que vamos a estudiar es tener el COVID. Entonces, aquí están los alumnos dentro de la institución. Entonces, el primer alumno se contagia y ese alumno contagia a este. Y a su vez ese contagia al otro. Entonces, por eso decimos que este problema que está aquí no es independiente. Entonces, un requisito es que el problema sea independiente. Gracias. Buenas con todos. Mi nombre es Elena Ávila y les vengo a hablar sobre la distribución de probabilidad normal. Su objetivo general también es ilustrar en forma general los conceptos relacionados con la distribución normal. También se practicarán unos ajustes de la distribución normal con la distribución de frecuencias observadas y se demostrará con ello el efecto de las diversas fluctuaciones del muestro. Representación gráfica. La representación gráfica de esta distribución es una curva simétrica y su forma se asemeja a una campana, por lo que se la conoce como campana de Gauss. Las características tanto de la distribución de probabilidad normal y la curva se representan con: la curva tiene la forma de una campana con un pico en el centro de la distribución, por lo que la media aritmética, la módula y la mediana son iguales y se localizan en el pico. Es simétrica alrededor de su media, la mitad del área bajo la curva se encuentra a la derecha de dicho punto central y la otra mitad está a su izquierda. La curva desciende mansamente en ambas direcciones,
a partir del valor central. Es asintótica, es decir, que la curva se acerca bastante al eje X, pero no llega a tocarlo. ¿Qué es una distribución de probabilidad normal? La distribución normal es un modelo teórico capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria continua a una situación ideal. También esta variable aleatoria continua es una función que depende de la media y la desviación típica. Es decir, la función de la variable aleatoria continua tendrá la misma representación pero con ligeras diferencias. Características de la distribución normal. Toma en cuenta la media y la desviación estándar. El área bajo la curva es igual a 1. Es simétrica respecto al centro o la media. El 50% de los valores son mayores de la media y 50% de los valores son menores que la media. La media es igual a la media y a la moda. Tiene una asíntota en y igual a 0, eje X. Propiedades. 1. Es una distribución simétrica, el valor de la media, la mediana y la moda coinciden. 2. Cuando nos alejamos de la media, la probabilidad de aparición de los valores y su frecuencia desciende. 3. La media indica la posición de la campana, la gráfica se desplaza a lo largo del eje X. Ejemplos de variables asociadas a fenómenos naturales que siguen el modelo de la distribución de probabilidad normal son: 1. Caracteres morfológicos de individuos como la estatura. Caracteres fisiológicos como el efecto de un fármaco. Caracteres sociológicos como el consumo de ciertos productos por un mismo grupo de individuos. 4. Nivel de ruido de telecomunicaciones. Y número 5. Errores cometidos al medir ciertas magnitudes. Tabla de distribución normal estandarizada. En nuestro lado izquierdo tenemos que z es igual a x menos media sobre desviación estándar. Con esta tabla vamos a realizar nuestro siguiente ejercicio. Tenemos este ejercicio que dice: el peso de cierto modelo de batería sigue una distribución normal con una media de 6 gramos y una desviación estándar de 2 gramos. Determine el porcentaje de baterías cuyo peso es mayor a 8 gramos. En la parte izquierda tenemos nuestra gráfica, ya que sin ella no se podía realizar este ejercicio, donde tenemos que la normal es 6,2, donde 6 viene a ser nuestra media y el 2 nuestra desviación estándar. Ahora lo ponemos en medio debajo de la curva, nuestro 6 que viene a ser nuestra media y nuestro 2 que viene a ser nuestro sigma. Ahora nos pide que representemos el porcentaje de baterías cuyo peso es mayor a los 8 gramos. ¿Cómo haremos esto? Ubicamos este 8 que está aquí en la parte donde está pintado de verde, que lo vamos a ubicar en el eje de las X. El 8 es nuestra pequeña división. ¿Por qué vamos a hacer esta división? Para determinar el porcentaje de baterías. No nos olvidemos que en la distribución normal el porcentaje o la probabilidad la encontramos mediante bajo la curva. Así que yo quiero encontrar el porcentaje de batería del valor que está a la derecha de los 8 gramos. Lo que tengo que hacer es encontrar el valor bajo la curva de X que es mayor a 8, que es lo que está sombreado. ¿Cómo haremos esto? Lo vamos a buscar en nuestra tabla, pero este ejercicio no es una distribución normal estandarizada. Tenemos que estandarizarla, pero ¿cómo sería estandarizarla? Es media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Así tendría que estar estandarizada, pero para realizar nosotros esto tenemos que poner las X con los Z. Entonces las X van a ser Z ahora para poder que sea una normal estandarizada. Entonces nos vamos a la fórmula, que sería Z es igual a X menos media sobre desviación estándar, y reemplazamos 8 menos 6 sobre 2 nos da 1. El Z1 lo vamos a buscar como 1.0 en nuestra tabla que está anterior que mostré. Entonces esto nos va a dar un valor de A3, que es nuestra área 3, que está del lado derecho ya, que nos da 0,3413. Para
para sacar el A4 necesitamos el A3 que ya lo sacamos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un despeje. Tenemos que recordar que, lo que la caracteriza la distribución normal es que a la derecha de la media tiene que haber el 50% o el 0,5 bajo la curva. Entonces por eso ponemos A3 más A4 es igual a 0,50 y eso hacemos un despeje que nos va a dar 0,1587. Bueno, entonces esa viene a ser nuestra A4. Ahora nos pide el porciento. ¿Cómo vamos a sacar el porciento? Lo que tenemos que hacer es que el peso, como es mayor a 8, es igual a 0,1587. Entonces ponemos que P es paréntesis, X es menor a 8. Entonces eso nos da, entonces pongo 0,1587 y como me pide el porciento, entonces lo multiplico 100 por 100%, que eso me da un valor de 15,87, que ese viene a ser el porcentaje de batería cuyo peso es mayor a 8 gramos. Muchas gracias.